No hay planeta B. A mi columna de No hay planeta B del día de hoy le he llamado Las Malvinas son argentinas. El resto de nuestro territorio, la ciencia y la técnica también. El mundial ya se terminó hace 2 semanas, pero hay algo que no nos podemos sacar de la cabeza. En la semifinal del mundo, Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra, después de un cuarto de siglo sin enfrentarnos y con una remontada histórica. En el festejo, y desafiando las reglas de la FIFA, los jugadores desplegaron un trapo que decía "Las Malvinas son argentinas". Y sí, no era solo un partido de fútbol. Esa foto le dio la vuelta al mundo. Las calles estallaron, multitudes saltábamos porque no somos ingleses, y fue un sentimiento genuino, fue masivo, de un pueblo que recuerda a los pibes de Malvinas, que sabe que tenemos una ocupación colonial y un presidente que se arrodilla ante las potencias mundiales. De hecho, el gobierno tenía previsto tratar esa misma semana en el Senado la ley de extranjerización de tierras, pero no le dieron los votos y tuvieron que patear la sesión para el 6 de agosto. ¿Habrá sido el trapo de la escaloneta y la multitud en la calle? Elijo creer. La reacción de la prensa internacional con esa foto del trapo fue absolutamente desmedida. Nos dijeron sucios, tramposos, delincuentes. Bueno, Milei le dijo termomononeuronales a los jugadores. Y es que, ¿saben qué? Molesta mucho esa sustancia contestataria del pueblo argentino. Los poderosos odian nuestro carácter irreverente, indisciplinado y rebelde, porque quieren venir por nosotros, vienen por nosotros, nuestra soberanía, nuestras tierras, bienes comunes naturales, nuestra ciencia y nuestra técnica. Y de ese partido, que todavía no se termina, se trata esta columna. Vamos al primer frente. El gobierno mandó al Congreso un proyecto que se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, porque lejos de cierto progresismo, nosotros sabemos muy bien que hay argentinos que juegan para el equipo contrario, los tigres de adentro que les decía José Martí. A ese proyecto, las organizaciones sociales, asambleas, les empezamos a llamar por su verdadero nombre, Ley de Extranjerización de la Tierra. ¿Por qué? Porque deroga la Ley de Tierras Rurales, la que pone un techo del 15% a la tierra rural en manos extranjeras. Si esta reforma se aprueba, ese techo, que ya era demasiado generoso, desaparece. Y no solo eso, también deroga la protección contra los incendios intencionales, porque esa que dice que si se quema un bosque nativo no se puede cambiar el uso de esa tierra por 30 o 60 años, se desaparecería y además eso acelera los desalojos. Y esto no es una cosa lejana para nosotros los mendocinos. El Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET actualizó el mapa de la extranjerización y adivinen qué departamento aparece pintado de rojo. Sí, Malargüe. Ahí, el territorio que ya está en manos extranjeras llegó al límite que establece la ley que quieren derogar. Hay un nombre que domina el paisaje, el grupo Walbrook, capitales británicos, sí, piratas, y malayos, que controla el 97% de las leñas, el turismo de lujo, los hoteles, las pistas, el acceso a la montaña. Los puesteros de la zona vienen denunciando hace años que no pueden acceder a su propia cordillera. Y esto tampoco es casualidad. Esas tierras tienen acuíferos, nacientes de ríos, glaciares, minerales como el cobre y el potasio, están al lado de Vaca Muerta y están en zona de frontera. No se extranjeriza cualquier pedazo de tierra. Quieren extranjerizar la que tiene valor estratégico. Ahí, recordemos, hay proyectados más de 30 proyectos mineros. A todo esto hay que leerlo en el marco de una gran ofensiva extractivista que ya venimos machacando en esta columna. El RIGI, la reforma laboral, la reforma de la ley de glaciares y ahora el super RIGI, que da beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios todavía más grandes. ¿Para quién? Y para magnates como Peter Thiel, que ya está mirando estos territorios para centros de datos y recursos estratégicos. Segundo frente, la ciencia. No solo el brutal ajuste sobre la educación pública y los despidos de CONICET. Acá quiero contarles un caso bien concreto, el de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA. Le recortaron el 58% del presupuesto real desde que asumió Milei. Se perdieron 389 puestos de trabajo que, como todos recordarán, fueron laburantes expulsados con la gendarmería, cosa que nos recordó mucho a la noche de los bastones largos. Y miren este dato.
El área de seguridad nuclear, sí, de seguridad nuclear, tuvo una caída del 78,9%. Ahora se estarán preguntando, ¿qué hace la CNEA? Bueno, sostiene las centrales de Atucha 1, 2 y Embalse, la energía eléctrica que no depende de importaciones. Diseñó el CAREN 25, el primer reactor modular 100% argentino, hoy paralizado. Y el RA10, un reactor que iba a producir los insumos para diagnosticar y tratar el cáncer. Esa obra también está frenada y encima la quieren privatizar. ¿Y qué aparece en el medio de todo esto? Una empresa llamada Meitner Energy Latam, de capitales estadounidenses, los Yankees, con un proyecto de reactor que se llama ACR300. El diseño, la propiedad intelectual, las patentes son de trabajadores argentinos, formados en la universidad pública, pero el control de la tecnología, la comercialización, los dividendos quedan para el capital privado de Estados Unidos. Y la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina se hace cargo de los riesgos y los pasivos, o sea, nosotros ponemos el conocimiento, el trabajo, el terreno y el riesgo, y las vaquitas son ajenas. Todo amparado en el super rígido. ¿Y por qué le interesa tanto a Estados Unidos? Porque atrás hay minerales críticos, tierras raras, uranio, los mismos insumos que sirven para la inteligencia artificial y los centros de datos del futuro. Así que fíjense el combo. Primero se desfinancia lo público, después se entrega lo estratégico. Es el mismo librito que con la tierra. Tercer frente. Esta semana llegó al país Cristalina Georgieva, la titular del FMI. Y no vino de paseo, fue directo a Vaca Muerta, a supervisar de dónde va a salir la plata para pagarle a ella y a su organismo. La deuda externa es la correa con la que pasea a la Argentina el imperialismo internacional. No es solo que se llevan todos los dólares que producimos los laburantes, es que además digitan toda la política nacional. ¿Y qué es lo que controla el FMI en los hechos? Bueno, por ejemplo, las jubilaciones. Con Milei se jubiló un 43% menos de gente. Controlan las tarifas, los combustibles, las cosas más básicas de la vida de cualquier trabajador o trabajadora. Hoy están monitoreadas por un organismo internacional que nadie votó. Ya pónganle la corona a su majestad. Y cerremos el repaso con Malvinas, porque mientras todos celebrábamos el trapo en la cancha, en Malvinas sigue avanzando un negocio petrolero, el yacimiento Sea Lion. Ahí opera Navitas Petroleum, una empresa israelí, junto a la británica Rock Copper. Entre las dos calculan más de 1.300 millones de barriles de petróleo. Y todo esto sin ninguna autorización en Argentina, en un territorio que la Argentina reclama como propio desde hace casi 2 siglos. Y mientras tanto, ¿qué hace nuestro presidente? Admira públicamente a Margaret Thatcher, la misma que condujo la guerra de Malvinas y el hundimiento del crucero General Belgrano. No hace falta decir más. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué es la soberanía? No es solamente un trapo en la cancha, es el control de las mayorías sobre la tierra, el conocimiento, el petróleo, las jubilaciones. Es decidir nosotros qué hacemos con lo nuestro. Por eso, el próximo 6 de agosto a las 18 horas, en el kilómetro 0 de Mendoza, hay una convocatoria. En defensa de nuestra soberanía, contra la ley de extranjerización de la tierra, en defensa de la ciencia y la técnica. Pero esto tiene que ser un primer paso, no un punto de llegada. La clase trabajadora tiene que avanzar en coordinar todas estas luchas. Asambleas abiertas de los propios trabajadores de ciencia y técnica, asambleas por el agua, los partidos y las organizaciones sociales, todos juntos. Porque separados, cada uno peleando su pedacito, no le ganamos a este modelo de entrega. Coordinados, sí. El pueblo argentino tiene esa existencia repleta de a mí qué carajo me importa quién sos. De un pueblo que no agacha la cabeza e incluso crece cuando enfrenta a los poderosos. Ese es el espíritu con el que tenemos que llegar el 6 de agosto al kilómetro 0 y con el que tenemos que construir esa coordinación. Porque nos estamos jugando el mundial, pero el partido no se termina hasta que el referee pita.